vamos a ver algunas aplicaciones de este movimiento armónico simple que estamos estudiando. Y para ello lo primero que vamos a hacer es ver qué es lo que pasa al resorte cuando tenemos colocado o colgado a él una cierta masa. Aquí estaría el resorte en una posición de equilibrio, ese sería el largo natural. Y si yo le adiciono una masa, entonces voy a tener, digamos, una nueva posición de equilibrio, y esa posición de equilibrio va a estar determinada por esa masa y bueno, la constante de resorte, ahí lo veremos. Entonces, bueno, ¿qué pasa si yo pongo esto a oscilar? Bueno, vamos a ver que vamos a ponerlo a oscilar, digamos, poquito. O sea, fíjense que él está oscilando alrededor de esa posición de, vamos a hacerlo en cámara lenta para que lo vean. Él está oscilando alrededor de la posición de equilibrio que teníamos, más o menos aproximadamente en la misma distancia en ambas direcciones. Y entonces, bueno, lo que vamos a hacer ahora es entender un poco esto y vamos a llegar a la conclusión de lo que simplemente estamos haciendo es el mismo movimiento armónico simple, pero con una nueva posición de equilibrio. Entonces veamos esto ahora, digamos, en ecuaciones y lo analizaremos. Entonces aquí tenemos este resorte y lo tenemos aquí a la derecha, y digamos que inicialmente está en esta posición de equilibrio y está, digamos, estos vamos a llamarle un delta L. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Que como estamos en equilibrio, la fuerza que ejerce el resorte sobre esa masa iría hacia arriba. Entonces, ¿no? Además estaría el peso, y aquí estaría la fuerza elástica del resorte, la fuerza de Hooke. Entonces esos dos están en equilibrio y esto ya sabemos quién sería. Entonces esta fuerza de equilibrio sería K por el delta L, y eso va a ser igual entonces a mg. Entonces lo que me lleva a, digamos, encontrar una expresión para ese delta L, eso es fácil de encontrar en función de la masa. Pero si ahora yo, fíjense que lo que he hecho es, fijémonos en la figura de abajo, tenía esta posición de equilibrio que estaría aquí, esta sería mi delta L, y ahora comprimí un poco el resorte, y si nosotros ponemos, digamos, el eje X yendo hacia arriba, esta sería la posición donde estaría X igual 0, y entonces yo tengo cierto X que está en esa dirección. Por lo tanto, ahora lo que voy a tener es que la fuerza neta, si ustedes se dan cuenta, va a ser un poquito más débil la fuerza hacia arriba con respecto a la fuerza hacia abajo. ¿Por qué? Porque esa fuerza hacia arriba ahora sería, ¿quién? Sería K por delta L menos X, porque ahora este es, digamos, lo que está estirado al resorte, y la fuerza hacia abajo sería la fuerza de gravedad, ¿no? Entonces, fíjense, esto sería la fuerza neta menos mg, esto sería la fuerza neta. O sea que sería la suma de dos fuerzas, una que va hacia arriba, otra hacia abajo, y eso que es lo que nos va a dar, como ya vimos que K por delta L menos mg, estos son iguales, entonces me queda simplemente menos kx, y esto sería la fuerza neta. Estos se simplifican por esta expresión que acabamos de ver, y por tanto fíjense que aquí la fuerza neta también es menos kx. Lo que pasa es que el x ahora está definido a partir de esta nueva posición de equilibrio que tenía el cuerpo. Pero en esencia es el mismo fenómeno que habíamos estudiado anteriormente con un resorte, digamos, en una posición horizontal, donde, digamos, aquí no estaba el efecto de la fuerza de gravedad a lo largo del eje X, por supuesto, pero que no tenía ningún efecto, pero seguía siendo la misma fuerza neta con respecto, digamos, al largo natural del resorte. ¿Okay? Entonces simplemente lo que hemos hecho aquí es cambiar la posición de equilibrio. Vamos ahora a otro ejemplo de un sistema que también oscila, y entonces tenemos, digamos, un cuerpo atado a una pequeña cuerda que está sujeta, digamos, en el techo, y esto todo nosotros lo conocemos como un péndulo. Entonces, si nosotros a este péndulo lo hacemos oscilar, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que él empieza también a hacer un movimiento armónico, oscilatorio, alrededor de una cierta posición de equilibrio. Veamos entonces ahora, o cuál es la idea que queremos, es ver, bueno, cuál es la fuerza que está actuando ahí que es, cuál sería la fuerza restitutiva en ese caso.
Primero para eso vamos a hacer un análisis, digamos, de las fuerzas que están actuando sobre el sistema y a partir de ahí sacaremos conclusiones. Bueno, aquí tenemos la situación, el esquema de la situación que habíamos visto. Entonces tenemos este cuerpo sobre el cual actúa, digamos, la fuerza de gravedad y también actúa cierta tensión T que estaría en esta dirección. Entonces, hagamos un esquema de este, vamos a llamarle a la longitud de la cuerda hasta este hilo L y este ángulo le vamos a llamar θ. Entonces, si nosotros queremos representar esto, lo que debemos hacer es escoger un sistema de referencia que, para simplificar el problema y para hacerlo más fácil de analizar, entonces vamos a escoger el eje Y, que está en la dirección siempre. Este es un sistema de referencia móvil. El eje Y va a estar en la dirección a lo largo de la cuerda, o sea, siempre mirando hacia el punto de donde estaba balanceándose el resorte, la masa. Y entonces aquí tendríamos, en este sistema de referencia, tendríamos la tensión que estaría en esta dirección y tendríamos la fuerza de gravedad que estaría en esta otra dirección. Entonces fíjense que aquí tenemos, si este ángulo es θ, entonces este ángulo también es θ. Entonces lo que vamos a ver es ahora ver cuáles son las componentes de la fuerza. En el eje Y las componentes son muy fáciles porque tendríamos que la tensión estaría en la dirección positiva del eje Y en la dirección hacia abajo del eje Y estaría menos mg por el coseno del ángulo. Y esto sería 0. En el eje X ahora vamos a tener, ¿quién? Bueno, tendremos la proyección en el eje X de la fuerza de gravedad, que sería menos mg por el seno del ángulo, y eso le vamos a llamar F en θ, y esa sería mi fuerza restitutiva. El único problema es que fíjense que no es lineal en el ángulo ni en X, pero ahora vamos a hacer una pequeña manipulación. Y por supuesto esto va a ser igual a la masa por la aceleración del sistema. Entonces, fíjense que, y ahora vamos a hacer esta aproximación, que para θ está dado en radianes. Si θ está en radianes, yo puedo hacer la siguiente aproximación. Si θ, digamos, es mucho menor que 1, o sea, bien pequeñito, yo puedo decir que el seno de θ es aproximadamente igual a θ. ¿Y θ quién es? Bueno, θ sería este ángulo, eso sería, por definición, en radianes, sería el arco entre el radio, ¿no? El arco aquí sería X. Entonces θ sería igual a X partido L, por lo tanto este F en θ, que sería esta fuerza restitutiva, sería menos mg partido L por X. Y si se dan cuenta, esto sería equivalente a la expresión que nosotros teníamos para la fuerza restitutiva en el resorte. Por lo tanto, tenemos prácticamente la misma ecuación y lo que me lleva, digamos, si escribo, recuerden que la aceleración sería de 2x de t2, y esto lo podemos escribir un poquito más compacto como x2 puntos, significa lo mismo. Vamos a tener la ecuación x2 puntos más mg sobre L, x igual 0, y ya vimos entonces que esto era omega cuadrado. Por lo tanto, por analogía de lo que vimos anteriormente, yo puedo ahora, bueno, aquí tendría la masa, que se nos había olvidado. Entonces esta masa se simplifica. ¿Y qué me va a quedar? Bueno, me queda una expresión muy sencilla donde omega entonces va a ser simplemente la raíz de g sobre L. Y eso me lleva entonces a que el período, ¿quién sería? Bueno, el período sería, que el período es 2pi partido omega, por lo tanto el período sería 2pi raíz de L sobre G. Entonces fíjense que nosotros, y miren esto interesante, que el período se relaciona directamente con la longitud de este péndulo y con la gravedad. Que por cierto, esto es un método para medir la gravedad. Uno puede, con un reloj, medir las oscilaciones, el periodo que demora una oscilación. Generalmente se puede hacer con 10, 20 para tener mayor estadística, ser un poco más preciso. Se mide bien la longitud de ese resorte y fíjense que el periodo no depende de la masa. Y por supuesto tenemos que hacer esas oscilaciones bien pequeñitas, tampoco alejarnos mucho de la posición de equilibrio. Y a partir de ahí podemos incluso calcular la gravedad a partir del periodo y por supuesto midiendo la longitud que tiene el hilo. Entonces fíjense que esto es otra aplicación más del péndulo. Veamos un tercer ejemplo, y este sería lo que se conoce como un péndulo físico,
donde el cuerpo que oscila realmente puede tener cualquier dimensión o forma, y de hecho es posible incluso calcular el momento de inercia de este cuerpo a partir de cálculos de las oscilaciones, como veremos a continuación. Entonces, vamos a suponer que tenemos un cuerpo que tiene esta determinada forma y puede oscilar alrededor de este punto que está aquí, que sería como el eje de donde está sujeto y alrededor del cual se establece, digamos, la rotación. Entonces, esto vamos a suponer que tenemos el centro de gravedad del cuerpo, estaría en un punto como por acá. Entonces está claro que sobre este punto es donde actúa la fuerza de gravedad, o sea, mg, y como estoy separado, digamos, de esta línea vertical, aquí también podemos trazar una línea similar, que a pesar de que no hay una tensión, pero hay una línea así. Y fíjense que entonces si este ángulo también le llamamos θ, aquí voy a tener una fuerza que va a ser igual en esta misma dirección, y es la fuerza que me produce la rotación. Recuerden que cuando tengo un sólido, lo que hace que me produzca la rotación es el torque alrededor de ese eje de rotación. Por lo tanto, ese torque, ¿quién estaría dado? Bueno, estaría dado por la componente que es perpendicular a este radio, ¿no? A esta, digamos, voy a llamarla a esta distancia D, que sería la distancia desde el origen hasta donde está el centro de gravedad. Entonces, el torque, ¿quién sería? El torque, digamos, sería donde el eje, digamos, vamos a llamarle el eje Z, estaría hacia adentro o hacia afuera de la pantalla. Bueno, da lo mismo dentro hacia afuera. Y entonces ese torque, ¿por quién estaría dado? Bueno, estaría dado por la fuerza de gravedad, ¿no? Por el brazo, y ese brazo sería D por la proyección en este eje X, que sería D por el seno del ángulo, ¿no? Que esto ya lo habíamos visto, esto sería θ aquí. Entonces ese torque sería menos mg D por el seno del ángulo, por el seno de θ. Entonces fíjense que tenemos exactamente lo mismo, o la misma estructura que teníamos antes. Entonces, ¿qué es lo que nos dice ahora, digamos, la ley de Newton aplicada pero al cuerpo sólido, al cuerpo rígido? Que la sumatoria de todos los torques es igual a ¿quién? Al momento de inercia, o sea, la sumatoria de todos los torques tiene que ser igual a I por alfa, donde alfa sería la aceleración angular, ¿no? Alrededor del eje Z. Entonces, ahora nosotros, ¿quién es esto? Bueno, simplemente esto se nos va a reducir, porque ahora voy a hacer igual, decir que el seno de θ es aproximadamente igual a θ, ¿no? Y alfa z, ¿quién sería? Bueno, sería la aceleración angular, que se define como la segunda derivada de θ en el tiempo. Entonces fíjense que voy a tener una ecuación que es similar, porque voy a tener que, le voy a poner igual, esto lo voy a definir como θ 2 puntos, o sea, θ 2 puntos más, ¿no? Bueno, aquí me faltaría el momento de inercia, más mg de θ igual 0. Entonces fíjense que tengo una estructura donde tengo una variable que es segunda derivada y la variable lineal. Entonces esto lo reescribo como más mg d sobre i θ, y esto es 0. Entonces, bueno, esto es omega cuadrado, por lo tanto, de aquí fácilmente ya puedo encontrar que omega, ¿quién es? Bueno, es la raíz de mg d sobre i. Entonces, bueno, y de igual manera el periodo sería 2pi, la raíz del inverso de esto, que sería i sobre mgd. Entonces fíjense que aquí ya encontramos una expresión para el periodo con que oscila un determinado péndulo físico. Entonces, si yo conozco dónde está ubicado el centro de masa, cuál es la masa del objeto, a partir del periodo pudiera calcular el momento de inercia de un objeto. Entonces, apliquemos esto a la siguiente situación, donde tenemos una varilla homogénea de largo L y tiene esta masa de 1 kilogramo, y calculemos cuánto es el periodo de oscilación. Vamos a suponer que está oscilando alrededor de un extremo que está aquí. Entonces digamos que este, por supuesto, mi vertical, esto tiene una longitud L, y aquí este sería mi ángulo θ, y por lo tanto lo puedo considerar como un sólido igualmente. Fíjense que aquí el centro de masa, al ser homogéneo, ¿dónde estaría ubicado? El D aquí mío sería
L medios, ¿no? Entonces, el periodo, ¿quién sería? Bueno, me falta por decirles cuál es el momento de inercia de una varilla alrededor del, con respecto a un extremo, sería 1/3 de la masa por L cuadrado. Entonces, perdón, 1/3. Entonces, es simplemente aplicar la fórmula. Entonces, el periodo sería 2pi por la raíz de este momento de inercia, que sería 1/3 de ml cuadrado sobre m, g y d, pero d es L medios, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar? Bueno, me va a quedar, fíjense, las masas se me simplifican y me queda que es 2pi la raíz de L, G, y entonces me queda el 2 pasa hacia arriba y hacia abajo, me queda 2/3. Entonces, fíjense, si uno lo compara con el periodo de el péndulo simple, que era solamente 2pi raíz de L sobre G, tengo un factor extra aquí de raíz de 2/3 que me influye sobre esto. Por lo tanto, el periodo de este sistema es raíz de 2/3 veces más pequeño que el del péndulo simple que tenga igual largo. Bueno, y ustedes pueden calcular esto, y si calculan este periodo, esto les va a dar que es 1.64 segundos. ¿Ok? Y si uno lo compara, bueno, puede multiplicar por este o dividir por esto y obtiene lo que sería el péndulo simple de un largo igual. Así que bueno, hasta aquí con estos ejemplos relacionados con aplicaciones de movimiento armónico simple, y espero que les haya gustado.